Yo soy de Inter. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Vamos a retomar la clase y voy a empezar a compartir la pantalla, que la verdad ya estamos llegando a la parte final de la clase. Creo que entre hoy y mañana, posiblemente el lunes, estemos terminando ya lo que es el segundo parcial. Y luego, pues, mañana podemos poner de acuerdo para el día del examen. Luego, pues, de eso, el tercer parcial lo vamos a dedicar a aprender a usar el software, que yo mire que ya algunos lo han estado instalando. Me pareció haber visto una consulta de que a un compañero le aparecía ingresar un código. Eso es porque no se ha activado. Se debe activar el software para que puedan utilizarlo. Bueno, no, hacia aquí está. Hay un archivo adentro que es este que dice patch. Ese, hay que extraer el archivo y guardarlo en la misma carpeta de archivos de instalación del software en disco C. Entonces, al reemplazarlo, lo que está haciendo, pues, es instalando el patch y ya con eso, pues, no debería pedirles ningún código. Si les pide el código es que no está activado y creo que solo les deja dibujar cierta cantidad de líneas, de tuberías. Bien. Creo que ya tengo todos los grupos también. Pero me parece que recibí uno ayer. Creo que era de refrigeración. Voy a revisar si era de refrigeración. Bien, entonces vamos a continuar. Ya creo que les había mostrado este layout o este plano de una distribución. Habíamos pensado que, bueno, que imagináramos que era una nave de costuras, de costuradoras, y por acá pues un área de mantenimiento y por acá teníamos el cuarto mecánico. Hemos hablado que por ahorita pues íbamos a considerar un compresor, un secador que produce una pérdida de 2 PSI, un tanque acumulador con una pérdida de 1 PSI
y un juego de filtros que tiene una pérdida total de 0.5 PSI. Luego tenemos una distribución con la tubería, con una tubería principal que sale del cuarto de compresores hasta la parte superior del edificio. Luego empieza a derivar. Tenemos 10 derivaciones que podría ser pues para algún juego de mesa de costuradora. Tenemos 10 derivaciones y luego cada una de estas derivaciones tiene otras derivaciones cuando este símbolo es una válvula, solo que está dibujado al revés. Esta es una válvula, esta también es una válvula. Entonces, cada una de estas derivaciones tiene dos demandas, dos puntos finales de suministro. Y al final creo que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 suministros por cada uno de estos ramales. Habíamos visto un cuadro, que eso pues les puede servir al grupo que va a exponer de compresores. No recuerdo si está subido en la plataforma, si no, pues me confirman. Está este cuadro, que es un cuadro resumen de demandas. Este pues yo lo armé como si yo estuviese elaborando el proyecto. Yo decidí pues armar una fila por cada una de esas derivaciones que tenemos de demandas. Tenemos 10 filas de demandas, que son cada una de estas 10 filas. Luego abajo pues tenemos algo adicional por el taller de mantenimiento y tenemos algunas derivaciones de limpieza, falta limpieza de puntos de limpieza. Bien, primero ya definimos las rutas, hacia dónde por dónde voy a tirar mi red de tuberías, ya lo hemos definido. Entonces lo que sigue es definir los diámetros. Hemos hablado en alguna de las clases que en aire comprimido hay ciertos criterios que difieren un poco del sistema de bombas. Y una de las que yo mencioné es que si fuese bombas, después de cada demanda, yo debería evaluar el diámetro e ir disminuyendo. Ir disminuyendo porque no necesito tener un diámetro demasiado grande, que eso puede hacer que tenga un sistema sobredimensionado. En aire comprimido lo vamos a considerar más como cabezales o manifold principales. Por ejemplo, toda esta línea yo lo puedo dejar de un solo diámetro corrido. A menos que haya un cambio drástico en el flujo, pero yo lo puedo dejar como un diámetro corrido, o sea, desde este punto hasta este punto. Porque lo voy a trabajar como un cabezal. Un cabezal pues es como una tubería principal de la cual se derivan, para la redundancia, tiene varias derivaciones, varios ramales. Siguiendo ese criterio, entonces esta tubería del fondo también yo la puedo considerar de un solo diámetro, corrido desde la parte izquierda hasta la derecha, porque lo voy a considerar como un cabezal. Luego esta última también lo puedo seguir con el mismo criterio, considerarlo como un cabezal y solo tener un diámetro. Y quizás aquí, en este punto, sí cambie de diámetro porque el diámetro que traía este cabezal, o perdón, el flujo que traía este cabezal, en este punto es mucho menor. Entonces, aquí sí me amerita que yo haga un cambio de diámetro antes de suministrar a estas demandas de acá. Entonces, siguiendo ese concepto, es que decidimos armar el cuadro de demandas, porque yo necesito calcular el diámetro de cada uno de esos cabezales. Por ejemplo, ya aquí tengo la fila 1, tiene 24 demandas. Imaginemos que el manual del fabricante me pide 2.75 SCFM de demanda, flujo. ¿Cuál sería la demanda total de esta fila? Pues serían 24 por 2.75. Eso pensando en que la coincidencia fuese el 100%, o sea que yo necesito las 24 demandas al mismo tiempo. Pero eso pues es difícil que ocurra. Entonces vamos a considerarle que si ya conocemos el proceso y sabemos que el 80% va a ocupar demanda. El otro 20% va a estar apagado o va a estar en mantenimiento.
Si aplico la coincidencia, eso sería que al flujo que yo tengo en sumatoria, le voy a aplicar el 80% y eso va a ser mi demanda real en ese cabezal. Y aparte de eso, pues el manual también me pide que esa costuradora, aparte de consumir 2.75, necesito consumirlos con una presión de 75 PSI. Bien, hacemos lo mismo por cada fila que tenemos en el layout. Aquí, pues como tenemos una distribución geométrica bien distribuida, todas las filas son iguales, todas tienen 24 demandas. Y es el mismo tipo de equipo, entonces los CFM totales serían los mismos, el factor de coincidencia sería el mismo y tendríamos como demanda final después de aplicar la coincidencia en las 10 filas y todas trabajan con 75 PSI. Quedaría el cabezal que va al cuarto de mantenimiento, que sería este de acá. Tenemos 5 demandas. Tenemos 5 demandas que según el manual del fabricante ocupa 5 SFM, un flujo total de 25, pero ahí pues la coincidencia es un poco menor y podemos decir que aunque hayan 25 de requerimientos sumándolos todos, realmente solo voy a ocupar 15 porque no todos van a estar encendidos al mismo tiempo. Pero este sí me indica, si yo lo buscase, un ejemplo, en algún manual del fabricante me pide 90 PSI. Quiere decir que mi mayor demanda en presión es 90 PSI. Sé que el compresor tiene que tener capacidad de suministrar 90 PSI hasta este punto, más las pérdidas que yo pueda tener en toda la red. Las máquinas y herramientas están en este espacio de acá. Hasta aquí, el compresor debe tener capacidad de mandar 90 PSI. Y si a eso le sumo todas las pérdidas que hay antes de esa tubería, voy a asumir por ahorita que mi presión de trabajo debería ser de 100 PSI. O sea, para tener esos 10 PSI de holgura entre esta demanda, la mayor demanda de presión, con la presión de salida del compresor. Si el compresor logra mandar 90 PSI a este punto, que es el más crítico en cuanto a presión, entonces muy seguramente logra mandar las presiones a las demás demandas, que son incluso menores, son de 75 PSI, lo mínimo. Lo mínimo. Entonces, por ahí vamos ya definiendo algunas características de mi red. Luego imaginemos que tenemos este cabezal de acá arriba. Este cabezal de arriba, desde el inicio en la parte izquierda, por este cabezal, en este punto donde inicia, debe pasar el flujo de todas las demandas hacia adelante, o sea, de las 10 ramales, más el de la máquina de herramientas. Entonces, por ese cabezal pasaría este total de flujo, o sea, 618 SCFM. 618 SCFM. Entonces, con esos valores yo voy a dimensionar las tuberías. Aquí, bueno, esta columna se lo agregué ahora porque no se lo había agregado. Si ya subí el Excel, es posible que no esté esta columna. Porque yo quiero poner aquí los diámetros de cada una de las filas. Y en este total sería la tubería principal que viene del cuarto de compresores. Yo aquí colocaría el diámetro principal de esa tubería. Entonces vamos a definir ahora los diámetros. Y lo vamos a hacer como aprendimos en la clase. Por ejemplo, siempre las tablas del Instituto de Aire Comprimido y Gas, CAI, vamos a ubicarnos en la tabla que corresponde. Recordemos que tenemos varias tablas dependiendo de la presión de trabajo. En esta, por ejemplo, es una tabla para una presión de trabajo de 60 PSI o 60 libras por pulgada cuadrada. PSI. Pero necesitamos, según nuestros criterios, en el resumen de demandas, necesitamos 100 PSI. Entonces nos vamos a ir a la tabla de 100 PSI. Esta. Tabla 814. Es la tabla para comportamiento del aire comprimido a través de tubería a una presión de 100 PSI. Entonces ya estamos en la tabla que nos corresponde. Fila 1. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el flujo? Aquí quizás sea un poco confuso
porque yo me voy con esta presión a las tablas y no me voy con esta presión, aunque esa fila, esta sea la presión. Hay una situación donde yo debería utilizar esta presión. Imaginémonos, bueno, mejor imaginemos dos situaciones. Yo necesito 90 PSI en este punto que es el más lejano. Es decir, que todo el aire comprimido que viene antes viene a 100 PSI, sin contar pérdidas, pero digamos que ese es el rango. Cuando el aire comprimido de este ramal sale y se deriva, va a ir a 100 PSI. Todos van a ir a 100 PSI, 100 PSI. Entonces, realmente, aquí van a ir 100 PSI, aunque la demanda ocupe solo 75. Si eso puede dañar el equipo, lo que se hace es que en el punto final, en esta válvula, y antes de conectarse a la máquina, se coloca una válvula reguladora, una válvula reductora de presión, para bajar la presión de 100 PSI, que es la que viene por la tubería, hasta 75 PSI. Eso en el caso de que 100 PSI se salga del rango aceptable para el trabajo del equipo. Si no se sale del rango, o sea que el 75 PSI es lo mínimo, pero el equipo aguanta hasta 120, no hay problema, no necesitamos poner ninguna válvula reductora. Entonces ahí seleccionamos esta tubería, este ramal, siempre con 52.8 CFM, pero con 100 PSI de trabajo. ¿Por qué? Porque el aire va a 100 PSI. Ya que el equipo solo ocupa 75, es otro, ya es otro, ya eso es aparte. Esa es la situación 1. La situación 2 sería que si yo ocupo 75 en todas estas demandas, en lugar de poner una válvula reductora en cada ramal, en cada demanda, mejor pongo una válvula reductora aquí al inicio. Y paso de 100 PSI de la tubería principal a 75 en el ramal. Y ahí sí yo llevaría 75 realmente en esta tubería. Entonces ahí la selección del diámetro sería con este flujo y esta presión. Es importante tener ese criterio porque así tengo una mejor selección de diámetro. Imaginemos que nosotros vamos a considerar, y lo voy a poner acá abajo como nota. Bueno, aquí voy a ir agregando las notas para que después sepan por qué consideramos 100 en lugar de 75, aunque aquí diga 75. Entonces vamos a considerar colocar válvula reductora de 100 a 75 PSI en cada demanda. Y con eso yo estoy diciendo que yo voy a colocar mis reductoras después de esta válvula. Por lo tanto, antes, en esta tubería ramal, esta tubería principal, perdón, van a ir a 100 PSI. O sea, en el rango de 100 PSI. Entonces, ese es uno de los criterios de aire comprimido. Si alguien decide hacerlo de una forma o decide hacerlo de otra forma, ya es cuestión de criterios de diseño. Ambos están bien. Quizás en uno puede ser que un diámetro me salga más grande, otro me salga un diámetro más pequeño. Ahí pues siempre está esa evaluación de más o menos de cada criterio de cada diseñador. Pero tomar cualquiera de las dos opciones no significa que uno es mejor que el otro. Hay que evaluar las circunstancias de cada proyecto. En este caso vamos a considerar que vamos a dejar las válvulas reductoras en las demandas. Por lo tanto, vamos a diseñar todo a 100 PSI. Entonces nos vamos a mantener en la tabla 814. Bien. Primer ramal, fila 1. Bueno, yo lo llamé fila 1. Necesito, digamos que 53 SCFM a 100 PSI. 53 SCFM. Entonces, vamos a ubicarnos. Voy a activar los comentarios. Lo vayamos viendo. El rango de 53 SCFM. Estoy en este rango de acá. ¿Cuál es el rango que hemos hablado de mantenernos en cuanto a la caída de presión por cada 1000 pies? Si mal no recuerdo, debemos mantenernos, lo habíamos hablado creo ya, entre 1 o 2 PSI. Entre 1 o 2 PSI.
de caída de presión por cada 1000 pies. Entonces, si yo selecciono tubería de 2, yo caería en el rango de caída de presión de, bueno, un poco más de 50, o sea, estaría más cerca de 0.19, podría ser 0.2. Pudiese seleccionarlo, pero quizás está sobredimensionado. Y si escojo 1/4, bueno, que 1/4 no es muy comercial, pero si yo seleccionara 1/4, podría quedar en una caída de presión un poco más de 1.61, entonces pudiese estar en el rango. Pero hay un problema, la de 1/4 pues no es muy común comercialmente. Entonces, si me voy a la anterior, 1 pulgada, ahí sí me salgo completamente del rango. Entonces, lo mejor es ir al inmediato superior. Y lo podríamos dejar de 1,5. Tendríamos una caída de presión un poco más de 0.71. Ahí pues sería necesario interpolar. Ya pues todos sabemos interpolar. Solamente permítanme que yo estoy aplicando examen al mismo tiempo y necesito responder un par de consultas que tienen los alumnos. Bien, ahora sí. Entonces, nuestro ramal con 53 FM y 100 PSI, podríamos seleccionar una tubería de 1,5. Le colocamos aquí 1,5. Y digamos que todos los ramales son iguales hasta la 10. Todas tienen 24 demandas. Después de aplicar coincidencias, todos ocupan 53 SFM de flujo. Y todas a 100 PSI. Entonces, todos tendrían hasta aquí, tendrían el mismo diámetro. Herramientas, máquinas y herramientas. Tenemos 5 demandas, 15 SFM, 100 PSI. Entonces, 15 SFM. Vamos a buscar dónde queda 15 SFM. Queda más o menos en este rango. Y vamos a ver, trabaja bien con 1 pulgada. Trabaja bien con 1 pulgada de caída de presión. Porque se mantiene, 15 SFM se mantendría entre, sería menos de 1. Ya la de 1/4, pues ya hablamos que no es muy comercial. 1,5 sería demasiado sobredimensionado. Y la de 3/4, todavía la de 3/4, pero habría que interpolar. Todavía pareciese que la de 3/4 pudiese, si se mantuviese abajo de 2 PSI, pero vamos, está más claro la de 1 pulgada. Entonces vamos a dejarlo de 1 pulgada. Hay que tomar en cuenta que aire comprimido, a diferencia también de bombeo y otros sistemas, los criterios para el diámetro que yo selecciono puede diferir de un diseñador a otro, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, alguien podría decirme, no, yo me voy a ir con tubería de 3/4 y está bien. O alguien puede decir de 1/4 también está bien, pero ahí puedes tomar en cuenta la disponibilidad comercialmente. Y es posible que ambos trabajen bien, siempre y cuando no me pase de aquel porcentaje de caída de presión aceptable. Si yo dejo 3/4, aunque de repente esté un poco alto la caída de presión por cada 1000 pies, pero cuando ya hago toda la sumatoria de pérdidas, me mantengo en un 5%, máximo 10% de caída, estaríamos bien siempre. No significaría que estuviese mal. Y ya si pasamos de ese porcentaje, ahí sí deberíamos de pasar diámetros mayores. Entonces, de repente yo pueda tener un sistema de aire comprimido con el mismo requerimiento de flujo, pero si hay uno que en distancia es mucho mayor que al otro, aunque tengan el mismo flujo, pero puede ser que el de mayor distancia tenga una caída de presión de más del 10% aceptable. Entonces, en ese yo necesito tener diámetros mayores. Entonces, también puede pasar que si tenemos dos proyectos, cada uno requiriendo, por así decir, 1000 CFM, si es bombeo, muy seguramente sería el mismo diámetro de tubería.
pero en aire comprimido puede ser que no. Si uno de ellos, aunque sea de 1000, pero las distancias de tubería son demasiado largas, entonces puede ser que ahí yo necesite diámetros más grandes. Entonces, por eso también estos cálculos son un poco de prueba y error. Un poco de prueba y error. Y entonces continuamos. Esta sería de 1 pulgada. Ah, bueno, ya lo hemos escrito. Y las de limpieza. Las de limpieza, eso, cuando terminemos, me hace falta hablar un par de temas por ahí, que es cómo eliminar condensado ya en la distribución, que son los puestos de drenaje. Y un poco de estas de limpieza. Estas de limpieza, pues, realmente no es una red donde van 20 demandas como los ramales que acabamos de ver, sino que hay 20 demandas repartidos en toda la red, pudiese ser, o que al final de línea yo tengo una manguera de limpieza, o al inicio yo tengo una manguera de limpieza. Entonces realmente no es que va a haber una tubería de limpieza donde van a ir 75 SCFM. Eso no es así, sino que hay 20 bajadas, cada una es de 0.5, entonces realmente esta debería ser dimensionado con este valor de acá. 7.5 SCFM, la verdad que aquí pues estamos por debajo de todos, podríamos escoger 3/4. Y pues realmente así es, normalmente se dejan de 3/4. Bueno, ahí me agarro la fecha. Ah, no. 3/4, .75 de pulgada. Ah, se deja este Excel. Ya, quiere dejarse. Bueno, ese sería de 3/4. Después lo cambio. Si ya tenemos esos diámetros, antes de continuar a calcular pérdidas, hagamos algo en el layout. Empecemos a rotular esos diámetros. 1,5. Bueno, ese es del ejemplo del periodo pasado. ¿Cuánto dejamos ahorita? Bueno, sí, 1,5 también. Entonces rotulemos los diámetros, porque ya estamos en la parte de dimensionamiento de tubería. Entonces rotulemos todos los diámetros. Voy a colocarlo al principio y al final. Y ya con eso, pues yo estoy diciendo de que no hay cambio de diámetro desde el principio hasta fin. O sea, todo va a ser de 1,5. Y voy a hacer lo mismo. Voy a colocar uno a la mitad. Colocar una rotulación a la mitad para que esté mejor rotulado. Y como todas son iguales, todas son de 1,5. Voy a colocarlos en cada uno de estos. Nos hizo falta dimensionar la tubería principal. Ya la vamos a dimensionar. Todas estas son de 1,5. Tubería principal, bueno, esta de 1. Eso fue el periodo pasado. Y ahorita sigue, bueno, sí sigue siendo de 1. Nos hace falta la tubería principal. Y esa pues vamos a colocar aquí. Esta sería la tubería principal, que realmente es la que concentra el total del flujo. 618. Vamos a ver la tabla que me tira para poco más de 600. Sería aquí. Bien. Con diámetro de 3, se queda con una pérdida de más de 3.36. Ahí nos pasamos un poco, entonces voy a cambiar a la siguiente, a 4 pulgadas, con .79. 6.6, bueno, realmente son 618. Es posible que redondee 0.8, 0.85 aproximadamente, si interpoláramos. Entonces esta puede ser tubería de 4. Ya dimensionamos también la tubería principal. Vamos a colocarle la etiqueta. Etiqueta de 4 pulgadas de diámetro. Bueno, este realmente tendría que ser aquí, porque nosotros vamos a cambiar a 1 pulgada después del último ramal. Ya que una vez que ya vengo por aquí,
Realmente el diámetro es 1 pulgada. Aquí tenemos 4 pulgadas para adelante. Vamos a colocar una rotulación por acá, otra por acá y otra por acá. Y como es una sola tubería desde el 4 compresores, todo tendría el mismo diámetro. Bien. Y así pues tenemos seleccionados los diámetros de las tuberías principales. Lo único que nos haría falta son ya las bajadas. ¿Qué diámetros deberían ser estas bajadas de acá? Si regresamos a las tablas, todas las demandas andan de 7.5 para abajo. Y según la tabla que nosotros tenemos, eso ya lo puedo manejar con 3/4, podría ser. Y el 10, bueno, la de media, con 6.5, 10 TFM, produce una caída de 6.5. Pudiésemos tener dos situaciones. Uno, que yo decida escoger la de 3/4 porque me mantengo abajo del rango. O alguien puede decir, voy a escoger 6.5 porque realmente no son tramos largos. Solo son de aproximadamente, creo que es 1 metro, sí, 1.05. Entonces, solo son 3 pies. Porque si solo son 3 pies, entonces no es muy determinante mantenernos en el rango. Si es por cuestiones económicas, pudiésemos seleccionar 1.5. Ya después la conexión a la costuradora es como de 3/8, entonces habría que hacer el cambio con un reductor de media a 3/8. Yo voy a decidir utilizar 3/4. Y después de la válvula, pues tendría que poner un acople rápido, un reductor de 3/4 a 3/8 y de un acople rápido. Bien, entonces voy a colocar que estas demandas, creo que ya vi por algún lado, vi una rotulación, aquí está. Todas serían realmente de 3/4. No voy a poder rotular todas porque me va a llevar bastante tiempo por rotular, por lo menos las de la primera fila. Voy a dejar este. Entonces todas estas bajadas son de 3/4. Bien, ya tenemos dimensionada nuestra red en cuanto a tuberías. Ahora lo que resta es calcular las pérdidas para ver si este dimensionamiento está bien. Si yo calculo y la caída de presión desde la salida del compresor hasta este punto sobrepaso los 10 PSI, puedo evaluar los diámetros. Pudiese ser que este, en lugar de dejarlo de 1, lo cambie a 1.5. Puede que está de 4, mejor lo cambie a 6. No puede ser 5 porque el 5, bueno, no está aquí, pero la de 5 no es muy comercial, quizás por eso no está en la tabla también. Entonces, iríamos a esa parte. Si regresamos a la diapositiva que utilizamos de ejemplo, a ver, aquí está. Aquí está la ecuación de pérdidas para una sección. Aquí cuando hicimos este ejemplo, calculamos la pérdida para una sección de 250 pies. Aquí, ¿qué es lo que involucrábamos? Un coeficiente de fricción, lo sacamos de las tablas, por una longitud total, y esa longitud va a estar formada por la longitud real de la tubería más la longitud equivalente, la longitud debido a accesorios, entre 1000, eso pues por fórmula. Entonces, esto es solo para una sección de tuberías. Ahora nosotros tenemos que calcular esto mismo, pero lo tenemos que hacer para toda la red. ¿De dónde a dónde? Pues de nuestro compresor hasta el punto que yo consideré el punto más lejano. Es decir, que debo calcular H por longitud equivalente más, bueno, longitud total, entre 1000 de todas estas secciones que yo tenga a este punto. Esto yo lo tengo en esta ecuación, perdón, en esta tabla. Lo hice en tabla, así como lo hicimos en bombas.
uno pues ya llega un momento que el cálculo a mano, escribiendo, pues es para cuestión de estudio, pero ya cuando vamos a un ambiente laboral, pues tenemos que armar nuestras propias tablas que me ayuden a desarrollar más rápido los cálculos. Hasta pues que un momento pasamos al software, que es el que vamos a ver, quizás empecemos la otra semana. Yo aquí dividí varios tramos. Tengo 3 tramos. Y el tramo final de demanda. Esto es muy similar a lo que hicimos en bombas, donde nosotros dividimos los tramos. Quizás el tramo de 1 a 2, como lo llamé yo, por algún lado. Bueno, aquí yo seccioné por nodo, muy similar a lo que hicimos en la parte de bombas. Seccionamos de este punto a, bueno, a este punto de acá. Luego, lo mejor sería seccionar cada uno de estos puntos, ya que el punto 3 fuese este, el punto 4 fuese este, el punto 5 fuese este, pero yo tendría 10 secciones. Así debería de ser. Por ejemplo, o mejor dicho, por cuestiones del ejemplo, lo voy a reducir de este tramo desde este punto hasta este punto de acá. Y así es como lo tengo en la tabla, de 2 a 3. Y luego de 3 a 4, este 3 a 4, vamos a ver cuál fue el que llamamos de 3 a 4. Bueno, 3 a 4, bueno, hasta acá. El cabezal de una, hasta llegar al taller de mantenimiento. Y luego la bajada fue lo que llamamos tramo final o ya la demanda. Bien, ¿qué hice por cada tramo? ¿Qué hicimos? Primero, tenemos que calcular de este tramo cuántos FM van en esos tramos, de qué diámetro es ese tramo, que lo hicimos en la tabla anterior. En la principal, pues es de 4. El coeficiente de fricción, que este lo sacamos de la tabla. La longitud de tubería real. Para esta longitud nosotros tenemos que venirnos al plano y empezar a medir cuánto mide cada una de estas, bueno, cada uno de los tramos, del punto 1 hasta el punto 2. Ahí pues tenemos varias formas. Pudiésemos ir poniendo aquí, voy a activar aquí la barra de herramientas de dimensiones. Pudiésemos ir colocando las dimensiones sección por sección. Digamos, toda esta tubería, el tramo 1 llega hasta este punto. Entonces yo pudiese tirar una sola dimensión hasta aquí. Y solo de longitud, bueno, en este caso sería hacia arriba o hacia el norte, serían 52.10 metros. Pero debo sumar las longitudes horizontales. Debo sumar este. Debo sumar este. Bueno, y quizás este pedacito de acá, que son 1.7 metros. Y luego la otra sección, bueno, me hace falta, bueno, este está mal colocado. Me hace falta esta última sección de acá. Y con esta serían las distancias hasta el punto 2. Luego el siguiente punto es el 3. También voy a necesitar colocar la dimensión. Entonces, voy a colocarlas aquí. Y luego voy a ocupar también el último tramo. Este tramo de acá. Vamos a ocupar este tramo de acá. Bueno, debería colocar, bueno, lo voy a colocar aquí. Luego, ¿qué más me haría falta? Bueno, ahí tendríamos todas las dimensiones. De ahí sacamos las dimensiones. Estas serían las dimensiones reales de la tubería. Luego, con esa parte, yo puedo calcular, según la ecuación, esta parte de longitud de tubería, el coeficiente de fricción que ya lo tenemos, pero me haría falta sumarle las longitudes equivalentes que están en esta sección de tubería. Entonces, lo que hice fue que a cada sección que está en gris, le coloqué los accesorios que van en esa sección. Entonces, por ejemplo,
tramo de 1 a 2, nosotros dijimos, o hemos dicho que ya lo vamos a ver cuando revisemos al layout, que van válvulas con puertas, van codos y van test. A cada una de estas, bueno, de cada una de estas yo tengo que ver qué cantidad hay. Yo a esa sección le calculé 7 válvulas, 9 codos, 8 test. Luego a cada uno de estos accesorios tenemos que calcularle la longitud equivalente individual, que también lo sacamos de la tabla. Que luego al multiplicarlo, obtenemos la longitud equivalente total. Y cuando sumo, esta es la longitud equivalente. Entonces, este valor de 84.96 sería el valor este de acá. Entonces ya tendría la longitud equivalente y tendría la longitud real de la tubería. Y con eso yo tengo la longitud total, que sería esta de acá. Y ahora sí, ya tengo la longitud total. Tengo el coeficiente de fricción. Aplico la fórmula, que es coeficiente de fricción por longitud total de tubería, que es la longitud de la tubería real más longitudes equivalentes entre 1000. Y ahí pues, ahora sí, voy a obtener la caída de presión de esa sección, que en cuanto a la fórmula sería este valor de acá. Y eso sería para una sección. Tenemos que hacer lo mismo para la siguiente sección de 2 a 3. ¿Cuánto flujo va por ahí? El diámetro de esa sección, coeficiente de fricción. En este punto tenemos que recurrir a las tablas. Luego, longitud de tubería, tenemos que recurrir al plano para medir. Luego, accesorios, tenemos que recurrir al plano también para ver cambios de altura y ahí colocar codos. Si tiene ramales, colocar las T's. Si tiene válvulas de cierre, pues colocarlas acá también. Sus longitudes equivalentes, hacemos uso de las tablas. Longitud equivalente total por fórmula. Y luego, pues por fórmula, la caída de presión. Y hacemos lo mismo para todos los tramos que tenemos desde el punto del compresor hasta el tramo más lejano. Bien, ya para terminar por hoy, para saber qué accesorios van, yo tengo que recurrir al plano, perdón. Primero, codos. Para los codos, pues yo los utilizo para cambios de dirección, ya sean cambios de dirección verticales, horizontales. Entonces, yo debo seguir la ruta de tuberías que yo dibujé, en cual yo dije, por aquí va a ir mi tubería. Si vemos a salir del compresor, yo tengo que tener un cambio de dirección acá de la tubería. Y de aquí llego a este punto y aquí tengo que tener otro cambio de dirección, otro cambio de dirección. Y así continuamos con todos estos cambios de direcciones hasta llegar a donde termina este primer tramo. Yo coloqué 7, vamos a confirmar, porque ese 7 realmente viene de cuando hice el ejemplo el periodo pasado. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Salen 7. Perdón, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6. Y ahí serían 6. Para esta tubería, yo no la voy a tirar. La toma del compresor puede estar casi a ras de suelo, pero yo no la voy a tirar toda la tubería a ras de suelo. Lo bueno sería primero subir. Entonces, para subir, también lo hago con un codo, nada más que lo pongo hacia arriba. Entonces, ahí sale otro codo y por eso es que entonces nos salen 7 codos para ese tramo. Perdón, 9 codos. Bueno, entonces aquí sí estamos con 7 codos. Válvulas, ¿cuántas válvulas tenemos? Deberíamos de tener una recién saliendo del compresor, una para colocarnos antes y después del secador, ahí van 3. Una antes y después de cada tanque acumulador, aquí solo hay 2, serían 5. Ahí tenemos 5. También pudiese ser que, aunque aquí no está y lo voy a colocar, que yo necesite colocar válvulas antes y después del filtro. ¿Para qué son estas válvulas? Estas válvulas hacen la misma función que las válvulas que vimos en bombas.
yo puedo cerrar esas válvulas y provocar, o mejor dicho, cierro esas válvulas y aíslo los filtros. Y ya los puedo desmontar, y hacer mantenimiento o lo que pues tenga que hacer. Entonces, esa es la función de esta válvula. Entonces, ya con las que coloqué, realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 válvulas. El video pasado teníamos, bueno, ahí están las 7. Ahora test, vamos a ver cuántas test yo tengo aquí. Si vemos, no tenemos ni una, pero realmente sí debería tener test, y eso quizás nos dediquemos a la última clase a, a ver esa parte del control de condensado que mencioné, de las estaciones de limpieza, y quizás hablemos de qué arreglo es el que yo debo colocar en este punto. Así como vimos en bombas, que yo debería de colocar una junta de expansión, debería colocar un manómetro, un strainer. Entonces, eso mismo voy a dedicar la última clase para que veamos en la conexión de cada equipo que debería de ir, y son muy similares. Debería tener siempre, no es común colocar juntas de expansión, pudiese colocar algún filtro antes de entrar, otro filtro aquí de suciedad. Este haría las veces del strainer en el sistema de bombeo. Un juego de manómetros a la salida del compresor, un juego de manómetros y termómetros en el secador, y un juego de manómetros, pudiese ser un juego de manómetros en el tanque acumulador. Entonces eso lo miraríamos en la última clase. Entonces, por ahorita nos quedaríamos aquí. Ahorita pues tenemos la primera sección calculado. Bueno, las T's para terminar por hoy. Aquí debería haber una T y aquí una antes y después. 1, 2, 3, 4, 5. 5 T's. Te vamos a reemplazarla por 5 T's. Entonces, la otra clase vamos a ver cómo sacamos estos valores, que ya lo hemos usado, pero vamos a repasarlo bueno, que sería mañana. La idea de mañana sería, pues, terminar de ver esta tabla, llegar a los resultados y ver algo sobre la selección de los equipos. Vamos a ver si nos ajusta mañana la parte de selección de equipo, hacer un cuadro de equipos y luego, pues, hablar de lo que son esos temas adicionales que mencioné. Bien, bueno, quedamos por aquí ahora, ya son las 10. Continuamos mañana. ¿Alguna consulta? Si no, pues seguimos mañana. Bueno, buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches.